Bienvenidos a una nueva entrega de Poder y Dinero, aquí por Americano Media. Bueno, hoy sin Sergio Bernstein y sin Fabián Calle, lamentablemente, bueno, los echamos de menos, pero pienso que podemos aprovechar esta entrega para acomodar bien todo el paisaje de lo que sería el sistema bancario de los Estados Unidos. Venimos golpeados por noticias que a veces nos llevan por delante y que no nos permiten trabajar un poquito sobre cómo es el esquema en general. Es decir, nosotros nos enteramos de un día para otro que se cae el Silicon Valley Bank, que se lleva puesto después la crisis al Signature Bank, que el First Republic es tragado por JP Morgan. Sabemos que hay otros bancos que trastabillan al menos a nivel de sus stocks, y también sabemos que existen otros números que son, digamos, de cierta manera bastante preocupantes. Es decir, entre los 30 bancos más grandes de los Estados Unidos existen 7 trillones de dólares de depósitos que no están asegurados, que no están cubiertos por la Corporación de Seguros de Crédito, que actuó, bueno, rescatando, por ejemplo, los depósitos, los ahorros que estaban depositados en el Silicon Valley Bank, por ejemplo, y que cumplió un papel importante en atender toda esta crisis. La pregunta es, ¿cómo es una radiografía un poco más general ahora que tenemos algunos días donde parece que al menos, por lo menos por hoy, no ha caído ningún banco nuevo o no tenemos ninguna noticia preocupante en ese sentido? Hablemos de algunos números. Voy a tratar de ir repasándolos porque a veces los números son engorrosos de tenerlos en la cabeza. Pero, ¿cuánto es el PBI de los Estados Unidos? ¿El PIB o el GDP? ¿Cuánto es el tamaño de la economía de los Estados Unidos? Bueno, en el año 2022, la economía de los Estados Unidos tuvo un tamaño de 23.3 trillones de dólares, trillions, o para los que les gusta manejarse con la nomenclatura latina, sería 23.300 billions, ¿no es cierto?, de dólares. 23.3 trillions es el tamaño de la economía norteamericana en 2022. Y el sistema bancario, por ejemplo, en esos órdenes de magnitudes, ¿cómo se desenvuelve? Bueno, cuando, por ejemplo, va alguna de nuestras compañeras, vamos a suponer Lourdes Jubieta o Isabel Cuervo, o alguno de nuestros compañeros, como cualquiera de los que nos acompaña o alguno de los productores, y deposita, por ejemplo, $1.000 en una cuenta de savings o de checking en cualquiera de sus bancos, eso aparece en la radiografía general del sistema bancario de los Estados Unidos en dos lugares. Aparece en el lugar de los activos porque ese banco tiene $1.000 que era de algunas de estas personas que lo depositó. Pero del lado del sistema también se contabiliza un pasivo, porque en este caso, por ejemplo, Lourdes o Isabel tienen una creencia de esos $1.000 y pueden ir a la entidad y decir, dame los $1.000 de vuelta porque son míos. Entonces, significa que los depósitos aparecen como un pasivo. Bueno, depósitos como estos que decíamos de $1.000 que podía depositar alguna de nuestras compañeras en un banco, aparecerían en total, sumando todos los depósitos de todos los depositantes en el sistema, 17.2 trillones de dólares. Miren cuánto dinero estamos hablando. El PBI de los Estados Unidos son 23.3 trillones y el conjunto de todos los depósitos en el sistema bancario es de 17.2 trillones. Entonces, ¿cuál es el tamaño del sistema bancario en esa radiografía general? El tamaño del sistema bancario, considerando todos los activos y todos los pasivos que tiene, tenemos del lado de los activos, de los assets, como se dice en la jerga financiera en los Estados Unidos, tenemos 22.3 trillones. Eso del lado de los activos. Del lado de los pasivos o liabilities tenemos 20.7 trillones. Esto nos está dejando que el patrimonio neto, o sea, lo que tiene el sistema bancario por encima de las deudas que tiene o de los pasivos, es del orden de 1.7 trillón, que es lo que 1.6 trillón es los activos que superan en esa magnitud a los pasivos que tiene el sistema. De esos pasivos hablábamos de 17.2
trillón de depósitos, pero esos 17.2 trillón a su vez se descomponen en 1.85 trillón, que son depósitos de más largo plazo, y 15.3 trillón, que son depósitos de corto plazo. Recién decíamos, Isabel o Lourdes, en este caso, depositan esos $1.000 que estamos imaginando que tienen en una checking account, y esos son depósitos de corto plazo y aparecerían dentro de estos 15.3 trillón de depósitos que son de corto plazo. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando vino la crisis del Silicon Valley Bank y algunos depositantes necesitaron retirar los depósitos que se querían retirar y que hicieron entrar en crisis al Silicon Valley Bank estaban dentro de estos 15.3 trillón que estamos hablando acá. Esta es una radiografía con datos oficiales de la Fed de marzo de 2023, es decir, del mes anterior. Seguimos con la radiografía general. Me puse del lado de los pasivos y de los depósitos para continuar con el ejemplo, pero vamos del lado de los activos. Entonces, los $1.000 que depositaron aparecen del lado de los activos, donde pueden ser cash. Los bancos tienen dinero que está disponible, por las dudas alguien va y necesita retirar dólares. Esos son $3 trillones. $3 trillones tienen todos los bancos norteamericanos disponibles, por las dudas venga alguien a retirar. Pero, ¿qué hacen a su vez los bancos con los dineros que reciben de esos depósitos? Bueno, tenemos nosotros 12.2 trillones de dólares, o sea, de los 22.3 trillón que tiene de activos el sistema bancario norteamericano, 12.2 trillón, casi la mitad, son loans and leases, es decir, son préstamos que los bancos le dan a personas humanas o empresas para desarrollar actividades. O leases, que es lo mismo. Un lease sería el carro que tú tienes comprado y que lo compraste con un lease y estás pagando el lease. En realidad esa es una operación financiera que tiene alguna entidad financiera atrás que le ha pagado a la fábrica, a la Ford, a la General Motors, a la Toyota o a la Nissan o a Tesla, para que tú puedas tener ese carro en lease. Entonces la fábrica lo cobró al carro y una entidad financiera se ocupa de cobrar tus pagos de lease habitualmente. Bueno, estas operaciones aparecen como préstamos, loans and leases, y son 12.2 trillón de dólares. Ahí tenemos 2.8 que son loans comerciales industriales, es decir, por ejemplo, viene una empresa, por ejemplo General Motors, o viene una empresa tecnológica y necesita armar una nueva línea de producción, entonces saca un préstamo al banco, aparece acá adentro. Pero luego tenemos, y acá prestemos atención, tenemos customer loans, que son los préstamos que se otorgan a los ciudadanos comunes o habituales como nosotros, y ahí tenemos alrededor de 2 trillones de dólares, que son estos saldos de tarjetas de crédito y los pagos de préstamos personales que podemos tener con entidades bancarias. Dentro de los 12.2 trillón tenemos 2.8 trillón comerciales e industriales y 2.0 trillón que son a familias, a personas como nosotros que tenemos que pagar el saldo de nuestra tarjeta de crédito. Pero luego tenemos los real estate loans. Los real estate serían los hipotecarios, las hipotecas. Entonces, los real estate son residential real estate, 2.8 trillón, y commercial real estate, 2.9 trillón, donde el 60% son non-farm, non-residential. O sea, son edificios de oficinas, son naves industriales. Esto quiere decir que estos préstamos podrían ser afectados en su capacidad de repago por una crisis de actividad económica forzada por las altas tasas de la Fed. Entonces, nosotros decíamos que de activos había 22.9 trillón, cash 3, loans and leases 12.2, y luego vienen los valores. Aquí es donde aparecen los held to maturity activos o securities,
que son unos 5.2 trillones y que son los que provocaron por exceso de inversión que el Silicon Valley Bank y muchos otros bancos norteamericanos estén trastabillando. Porque cuando un banco coloca el dinero en un loan que va a una empresa comercial o industrial o que va a un Held to Maturity Security, es decir, eso significa que hay que mantenerlo hasta que venga el repago y es una inversión de largo plazo. ¿Qué ocurre si del otro lado Isabel Cuervo o Lourdes Subieta necesitan los $1.000 que habían depositado y los quieren retirar? Si los quieren retirar y de los 22.9 de activos teníamos prácticamente el 85% colocado en préstamos y en inversiones que llevan tiempo y no se pueden recuperar rápido, ahí es como se cataliza la crisis que termina derivando en las caídas de banco en los Estados Unidos cuando la administración de los portafolios no es lo suficientemente prudente. Nos estamos quedando sin tiempo en este primer bloque, pero hemos tratado de explicar que el tamaño del sistema bancario de los Estados Unidos es casi el mismo tamaño que la economía de los Estados Unidos en un año completo, es enorme, y también la dinámica de que si yo recibo depósitos en cash y lo coloco en colocaciones que después no puedo recuperar rápido y viene una crisis, se empiezan a caer los bancos. Vamos al corte y luego volvemos en el cierre.